Pues bueno, esta es nuestra presentación oral argumentativa sobre el experimento uno. Nuestro equipo consta de José Alberto, Diego Alejandro, Sergio Ortiz y Miguel León. Y pues bueno, son los materiales que ocupamos para nuestro diseño del tanque de Marriott. Ocupamos primero que nada un bote de plástico, también un tubo de PVC, plastilina, cinta métrica y pues otras herramientas para hacer los cortes y todo en el bote de plástico. Bueno, dentro de las características de este tanque Marriott viene el pequeño orificio que se hace en la parte inferior del tanque, que viene siendo para la salida del agua, y el orificio en la parte superior, donde es en donde entra el tubo de presión atmosférica o el PVC. Con esto se llega a una velocidad de vaciado constante, que es uno de los principios principales del tanque Marriott. Otra característica es que se sellan todas las salidas de aire posibles, para evitar entradas de aire y para que la presión atmosférica se encuentre en la parte inferior del tubo PVC, ya que está entrando aire constantemente a una atmósfera. Y también, mientras que la H menor sea mayor que la H mayor, la velocidad de vaciado dentro del tanque va a ser constante. La H menor siendo la altura del agua dentro del tanque y la H mayor siendo la distancia entre la parte inferior del tubo PVC y la parte de abajo del tubo del tanque de plástico. Y bueno, como ya mencioné, el aire entra a una atmósfera constantemente por el lado inferior del tubo PVC. Algunos de los principios físicos que usamos, o más bien los principios físicos que utilizamos dentro de este experimento del tanque de Marriott, fue el teorema de Torricelli, el cual fue derivado de la ecuación de Bernoulli. Y dentro del teorema de Torricelli utilizamos pues la fórmula de velocidad, la cual es igual a la raíz de 2 por G por H. G siendo la fuerza de la gravedad y H siendo la altura del agua dentro del tanque. Y abajo podemos ver la fórmula. La fórmula que está abajo es la fórmula que utilizaremos o que utilizamos en situaciones donde las áreas de los orificios no sean despreciables, ya que existe una variación de esta fórmula y esa es la fórmula, la variación de esa fórmula, la cual es la raíz cuadrada de 2 por G por H, esto dividido entre 1 menos D2 entre D1, perdón, entre D2 y esa división al cuadrado. Y pues abajo está la ecuación del tiempo de vaciado relacionada con el tema de Torricelli. Es una ecuación diferencial. Ahí tenemos el diferencial 1 entre el diferencial 2, eso elevado al cuadrado, multiplicado por la raíz de 2 por H, que es la altura del agua dentro del tanque, entre G, que es la gravedad. Y pues bueno, durante este experimento, pues hicimos dos experimentos aquí, como se puede ver. Y bueno, el experimento uno, primero construimos el tanque de Marriott, que pues con los materiales ya hechos anteriormente, lo que hicimos fue abrirle un orificio con un taladro al contenedor por arriba y por ahí fue donde ingresamos el tubo de PVC. Después con la plastilina pues nos aseguramos bien que no hubiera ningún tipo de abertura porque pues si entraba tantita de aire básicamente se arruinaba. Y también hicimos otro orificio en la parte de abajo donde el agua iba a estar saliendo, además de pegar la cinta, claro, para ver las mediciones. Y pues bueno, lo que calculamos con estos valores fue la velocidad del agua dentro del tanque, la velocidad con la que iba bajando, la velocidad de vaciado del orificio y también el gasto o flujo volumétrico dentro del tanque y en el orificio de salida. Cabe mencionar que cada medición la hacíamos cada 10 segundos, o sea, cada 10 segundos íbamos viendo cuánto había bajado el flujo del agua. Y pues bueno, el experimento 2 fue, no tuvimos que construir otro tanque ni nada, usamos el mismo tanque y fue bastante similar. Simplemente lo único que cambiamos fue que el tubo de PVC lo bajamos un poquito más, lo bajamos hasta los 2 centímetros de 2 centímetros de entre
el tope del tanque, o sea, el fondo del tanque y el tubo de PVC. Y así cada que bajaba 10 centímetros aproximadamente, creo, el agua, lo íbamos contando. Y esto lo hicimos otras 2 veces. Lo hicimos con 3 centímetros y 4 centímetros después. Y bueno, con estas mediciones intentamos sacar el valor experimental de la gravedad mediante el método de los mínimos cuadrados. También calculamos el área involucrada en el tanque y pues su funcionamiento. Bueno, en el video que vamos a enseñar, se ve demostrado el momento durante el vaciado del tanque de Marriott, donde el nivel de agua pasa a ser menor que la distancia entre el fondo del agua y la parte más cercana del tubo PVC, que viene siendo la H menor a H que vemos ahí en pantalla. Mientras que la altura sea mayor a esa distancia, la velocidad de vaciado del tanque será constante y desde el punto donde cruza esa barrera y la distancia sea mayor a la altura del agua, este vaciado se vuelve no constante y baja de una manera diferente. Y aquí podemos ver el funcionamiento visualmente de cómo sucede. Las burbujas dejan de salir, que provienen pues del tubo PVC de su entrada de aire. Algunos de los elementos estadísticos que usamos, o más bien de los elementos más importantes en la estadística que utilizamos, fue la incertidumbre. Esto fue algo muy, muy importante a considerar y fue algo que utilizamos principalmente a la hora de analizar nuestras mediciones, ya que con esto podíamos tener en cuenta el margen de error que teníamos dentro de nuestras respuestas y así podíamos justificar si había algún error a la hora de comparar el resultado experimental con el teórico. Por ejemplo, a la hora de calcular la pendiente, porque anotamos los datos de la altura con respecto al tiempo en una tabla y queríamos encontrar la velocidad que iba tomando el agua, que tomaba el agua conforme bajaba. Entonces teníamos que calcular esa pendiente de H con respecto a T. Para calcular la pendiente, primero sacamos una pendiente máxima, la cual utilizamos las incertidumbres, le sumamos la incertidumbre de la altura y del tiempo, y con eso sacamos una pendiente máxima, y sabíamos que de ese margen de error pues no podía pasar. Entonces, una vez calculando una pendiente máxima, calculamos la pendiente sin sus respectivas incertidumbres de la H del agua y del tiempo, y sacamos una pendiente normal, la cual se le restó a la pendiente máxima, y así es como obtuvimos la pendiente o la velocidad del agua conforme se iba vaciando con su respectiva incertidumbre, para así poder comparar con el resultado teórico y el experimental y poder justificar pues el error. La misma analogía la utilizamos a la hora de calcular el área y la gravedad. Entonces aquí abajo podemos ver un ejemplo de lo que pusimos en nuestro reporte acerca del área. Ahí está la incertidumbre, inclusive pusimos el porcentaje de error. Bueno, no, es en sí. Ahí se ve. Ahora, en cuanto a los aprendizajes, al momento de observar el experimento, pudimos entender mejor diversos aspectos, como es el flujo del agua y cómo funciona la presión en ciertos entornos. Y gracias a esto logramos aprender de una manera más útil y más experimental cómo es que funciona la manipulación de ciertas cualidades en el entorno diario que vivimos. Y esto en base nos los permitió gracias al conocimiento empírico, que es por medio de la experimentación y de la prueba y del error. También notamos que fue de gran ayuda el uso de base de datos, ya que en los experimentos, aunque siempre se trate de seguir los pasos a pie de la letra, siempre va a haber errores humanos o de instrumentación o pequeños errores, por lo que el uso de base de datos nos permitió encontrar qué tanto nos habíamos equivocado en base a los datos que sacamos de dicha base de datos.
Y también cabe recalcar que esto no hubiera sido posible sin el trabajo en equipo que realizamos, porque la verdad todo el equipo fue o sea, nos logramos desenvolver de una manera muy fluida, lo que nos permitió trabajar de una manera muy buena y por lo que esto llegó a impactar de buena manera en todos los trabajos que realizamos a lo largo de estas 5 semanas sobre la materia de experimentación física. Sí, bueno, yo creo que todos en nuestro equipo podemos llevarnos nuestros aprendizajes personales. Yo en lo personal, pues, me llevo, yo creo que lo más importante sería el concepto de las incertidumbres, ya que creo que es algo muy aplicable en cualquier cosa que hagas. Es algo muy importante para determinar en qué puede estar fallando tus mediciones, tu resultado final y buscar explicaciones para justificar cualquier error que puedas tener en comparación con tus resultados experimentales con el teórico. Otra cosa también que me pareció muy interesante y muy importante durante este bloque fue cómo podemos agarrar teoremas de la física o principios físicos y mediante métodos experimentales, comprobarlos, ver cómo funcionan, visualizarlos y así de una manera más dinámica y más eficaz que se nos queden con nosotros para futuros aprendizajes. No sé si otros de mis compañeros quieran compartir algunos aprendizajes personales de este semestre y la facilidad del Excel que Y la facilidad del Excel también. es eficaz Y para estos métodos. a mí también de aprendizajes personales, principalmente pues también lo de las incertidumbres, porque pues siempre a la hora de experimentar, pues al utilizar diferentes herramientas siempre puede haber ahí un pequeño error. No solo de la herramienta, sino también pues del ojo humano, ¿verdad? Que el resultado que saquemos, pues muchas veces no va a ser el correcto. La mayoría de veces siempre va a haber ahí una pequeña incertidumbre. Y pues también me llevo que pues este tipo de materias creo que sí están muy bien logradas así tipo experimentalmente, ya que pues este tipo de cosas las aprendemos a la hora de verlas en teoría, pues puede que no nos queden tan claras, pero pues ya a la hora de hacerlo experimentalmente en el laboratorio, pues ya es algo completamente diferente, ¿verdad? Ya puedes entender mucho mejor el funcionamiento de este tipo de temas físicos, así también pues de cómo funciona el entorno en donde vives, porque pues muchas veces ves este tipo de cosas que pasan en el mundo real, pero pues te preguntas qué es lo que sucede o cómo pasa. Y pues al hacer este experimento, pues siento que muchas de esas dudas se pueden llegar a resolver. O bueno, y lo que yo me llevé fue que en serio el uso de las distintas bases de datos para hacer diversas simulaciones y así nos puede ayudar demasiado en cuanto, no solamente en aspectos experimentales, sino de que te dan una base y un apoyo en sobre los lineamientos que deben de seguir ciertos datos y como de qué manera se deben de desarrollar, ya que muchas veces, como lo comentaron mis compañeros, nosotros pues, somos humanos y no podemos hacer las cosas perfectas, por lo que hay pequeños aspectos como la medición, el punto de vista, que llegan a afectar a la larga un poco pues, los cálculos y estamos en una materia donde pequeños errores pueden hacer una gran diferencia al momento de aplicar los aspectos de la física aplicada, como es el tema como es el tema de la gravedad y velocidad y esos aspectos. Por lo que sí es muy importante tener en cuenta asimismo la incertidumbre, ya que no se había, nunca se le había dado esa importancia sobre lo que puede llegar a provocar el hecho de calcular mal una incertidumbre. Y no conocíamos el trasfondo de todo lo que podría desembocar ese pequeño aspecto. Y bueno, si eso es todo por parte de mi equipo. Esta fue nuestra presentación de nuestro reto, de nuestro experimento 1. Muchas gracias.